Imagina por un momento que estás a bordo de un barco en medio del océano más profundo del planeta, cuando de repente las leyes fundamentales de la física que conocemos simplemente dejan de funcionar. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pues prepárate para descubrir que la realidad puede ser mucho más extraña que cualquier película de Hollywood. Los naufragios que te voy a contar hoy no solo desafiaron las expectativas humanas, sino que pusieron en duda todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona nuestro mundo. Cuando pensamos en naufragios, inmediatamente nos viene a la mente el Titanic, pero ese famoso desastre palidece en comparación con los casos que vamos a explorar. Estamos hablando de embarcaciones que se hundieron en circunstancias que los científicos aún luchan por explicar, en profundidades que deberían haber sido imposibles de alcanzar y con consecuencias que desafiaron todo entendimiento lógico de la física marina. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, pero conocemos menos sobre sus profundidades que sobre la superficie de Marte. En estas vastas extensiones de agua salada, donde la presión puede superar las 1000 atmósferas y la temperatura roza el punto de congelación, han ocurrido eventos que han dejado perplejos a los expertos durante décadas. Los naufragios que vamos a examinar no son simplemente tragedias marítimas. Son anomalías que han obligado a los científicos a reescribir los manuales de física naval. La historia comienza en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el buque de carga británico SS Poet desapareció en el Triángulo del Atlántico Norte. Lo que hace único a este caso no es solo su desaparición, sino las circunstancias en las que fue encontrado décadas después. El barco, que según todos los cálculos debería haberse hundido a una profundidad máxima de 3000 metros, fue localizado a más de 6000 metros de profundidad en una fosa oceánica que ni siquiera existía en los mapas de la época. Los investigadores marinos quedaron estupefactos cuando los primeros sumergibles alcanzaron los restos. El SS Poet no solo había llegado a una profundidad imposible, según su peso y las corrientes conocidas, sino que se encontraba completamente intacto. La presión a esa profundidad debería haber aplastado el casco como una lata de refresco, pero el barco parecía haber descendido suavemente, como si hubiera sido depositado cuidadosamente en el lecho marino por una mano gigante invisible. Pero las anomalías no terminaban ahí. Cuando los científicos analizaron los materiales del casco, descubrieron que el metal había sufrido cambios a nivel molecular que no podían explicarse por la exposición prolongada al agua salada o la presión extrema. Era como si el barco hubiera existido en un ambiente donde las reglas normales de la corrosión y el deterioro simplemente no se aplicaban. Los análisis químicos revelaron estructuras cristalinas en el acero que, según la física conocida, requerirían temperaturas de miles de grados para formarse, temperaturas que obviamente no existen en las profundidades oceánicas. El segundo caso que desafió todas las explicaciones científicas ocurrió en 1968, cuando el submarino nuclear soviético K-129 se perdió en el Pacífico Norte. Oficialmente, el submarino se hundió debido a una explosión interna, pero cuando finalmente fue localizado por la CIA en la operación más secreta de recuperación submarina de la historia, los hallazgos fueron tan perturbadores que gran parte de la información sigue clasificada hasta el día de hoy. El K-129 fue encontrado a una profundidad de 5000 metros, pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inexplicable. Los restos del submarino estaban distribuidos en un patrón que desafiaba todas las leyes conocidas de hundimiento y dispersión de escombros. Según los modelos físicos, los fragmentos deberían haberse esparcido en una elipse predecible basada en las corrientes oceánicas y la velocidad de hundimiento. Sin embargo,
Los pedazos del submarino formaban un patrón geométrico casi perfecto en el fondo marino, como si hubieran sido colocados deliberadamente en una configuración específica. Más perturbador aún era el estado de conservación de ciertos materiales orgánicos encontrados en los restos. Los investigadores descubrieron documentos de papel que después de décadas en el fondo del océano permanecían completamente legibles. La tinta no se había corrido, el papel no se había desintegrado, y algunos alimentos enlatados conservaban su forma original a pesar de que la presión extrema debería haberlos convertido en pasta hace mucho tiempo. Los científicos que participaron en la recuperación reportaron anomalías en sus instrumentos que nunca habían experimentado antes. Los sensores de presión daban lecturas inconsistentes, como si la presión del agua fluctuara de manera imposible. Los equipos de navegación por sonar detectaban ecos que no correspondían a ningún objeto visible, y en varias ocasiones los sumergibles experimentaron una resistencia al agua que no se correlacionaba con las propiedades conocidas del agua marina a esa profundidad. Pero quizás el caso más desconcertante de todos ocurrió en 1985, cuando el carguero MV Salem se hundió en el Océano Índico durante una tormenta aparentemente rutinaria. Lo que convirtió este naufragio en un enigma científico no fue su hundimiento, sino lo que sucedió después. El Salem se hundió en una zona donde la profundidad máxima conocida era de 4.000 metros, pero cuando los equipos de rescate llegaron al área, descubrieron que el barco había creado literalmente su propia fosa oceánica. Los sonar de alta precisión revelaron que el Salem había perforado el lecho marino como si fuera mantequilla, creando un agujero perfectamente circular de más de 2 kilómetros de profundidad adicional. Según todos los principios conocidos de geología marina, esto era absolutamente imposible. El lecho oceánico en esa región consistía en roca basáltica sólida que habría requerido equipos de perforación industriales para penetrar. Sin embargo, el barco parecía haberla atravesado sin resistencia, dejando paredes lisas y perfectamente verticales que desafiaban toda explicación geológica. Cuando finalmente enviaron sumergibles de aguas profundas para investigar, encontraron el Salem descansando en el fondo de este agujero imposible, completamente intacto, pero rodeado de un fenómeno que los científicos nunca habían documentado antes. El agua alrededor del barco tenía propiedades físicas diferentes al resto del océano. Era más densa, tenía una conductividad eléctrica anómala, y curiosamente parecía resistir las corrientes oceánicas normales, creando una especie de bolsa estática de agua que no se mezclaba con el océano circundante. Los análisis químicos del agua anómala revelaron concentraciones de minerales que no existían naturalmente en esa región del océano, y algunos elementos que los científicos no pudieron identificar completamente. Era como si el hundimiento del Salem hubiera alterado la química básica del agua marina en un radio de varios kilómetros, creando un microambiente con sus propias reglas físicas. Estos casos no son anomalías aisladas. A lo largo de las décadas han surgido docenas de informes similares de naufragios que desafían la explicación científica convencional. Barcos que se hunden más profundo de lo que deberían ser capaces, restos que se conservan de manera imposible y alteraciones en el ambiente marino que no pueden explicarse mediante la física conocida. Los científicos han propuesto diversas teorías para explicar estos fenómenos. Algunos sugieren la existencia de corrientes submarinas desconocidas con propiedades únicas que podrían transportar objetos a profundidades extraordinarias. Otros han postulado la presencia de campos magnéticos submarinos anómalos que podrían afectar tanto a los materiales ferromagnéticos de los barcos
como a los instrumentos de medición. Una teoría particularmente intrigante propone que ciertas regiones del océano profundo podrían contener bolsas de agua con diferentes propiedades físicas debido a actividad geológica submarina desconocida. Estas anomalías acuáticas podrían tener densidades, temperaturas o composiciones químicas que alteran fundamentalmente cómo los objetos se comportan cuando entran en contacto con ellas. Pero quizás la explicación más fascinante viene de los físicos cuánticos, quienes sugieren que las profundidades extremas del océano podrían ser lugares donde las reglas macroscópicas de la física clásica comienzan a dar paso a efectos cuánticos a gran escala. En estas condiciones extremas de presión, temperatura y aislamiento electromagnético, podrían ocurrir fenómenos que normalmente solo observamos a nivel subatómico. Los oceanógrafos han documentado que en las fosas más profundas del océano, donde la presión excede las 1000 atmósferas, el agua misma comienza a comportarse de manera diferente. Sus propiedades de compresibilidad cambian, su punto de congelación se altera y su capacidad para disolver minerales se incrementa dramáticamente. En estos ambientes extremos, no es descabellado pensar que podrían ocurrir otros fenómenos físicos que aún no comprendemos completamente. La tecnología moderna ha permitido a los científicos estudiar estos naufragios anómalos con mayor detalle que nunca antes. Los sumergibles de última generación, equipados con sensores avanzados, han detectado campos de radiación de baja intensidad alrededor de algunos de estos sitios de naufragio, radiación que no puede explicarse por fuentes conocidas. Los magnetómetros han registrado fluctuaciones en el campo magnético terrestre en las proximidades de estos restos, como si los barcos hundidos estuvieran generando sus propios campos magnéticos débiles. Uno de los aspectos más perturbadores de estos casos es que algunos de los naufragios parecen estar migrando lentamente a través del lecho oceánico. Los restos del SS Poet, por ejemplo, han sido relocalizados 3 veces en los últimos 20 años, cada vez en una posición ligeramente diferente, a pesar de que no hay corrientes conocidas en esa profundidad que pudieran mover un objeto de tal tamaño. Los biólogos marinos también han reportado anomalías en la vida marina alrededor de estos sitios de naufragio. Especies de peces de aguas profundas, que normalmente evitan los objetos artificiales, han sido observadas congregándose alrededor de estos barcos hundidos en números inusuales. Más extraño aún, algunas de estas criaturas muestran adaptaciones biológicas que no se encuentran en sus contrapartes que habitan en otras partes del océano profundo, como si hubieran evolucionado específicamente para vivir en estos ambientes anómalos. Los efectos psicológicos en los investigadores que estudian estos sitios también han sido documentados. Los operadores de sumergibles reportan sensaciones de desorientación y mareo que no experimentan en otras inmersiones a profundidades similares. Los sonaristas han informado de ecos acústicos que no se corresponden con ningún objeto visible, como si el sonido mismo se comportara de manera diferente en estas regiones. La comunidad científica internacional ha comenzado a tomar estos casos más en serio en los últimos años. Se han establecido protocolos especiales para el estudio de naufragios anómalos, incluyendo el uso de múltiples sensores independientes para verificar las mediciones y la implementación de procedimientos de seguridad adicionales para el personal de investigación. Algunos gobiernos han clasificado ciertos aspectos de estos descubrimientos, no por razones de seguridad nacional tradicional, sino porque las implicaciones podrían ser tan perturbadoras para nuestro entendimiento de la física que podrían causar pánico público o desestabilizar ciertas industrias que dependen de nuestra comprensión actual de las leyes naturales.
Los avances en la inteligencia artificial y el modelado por computadora han permitido a los científicos simular estos eventos anómalos con mayor precisión. Sin embargo, incluso los modelos más sofisticados no pueden replicar completamente las condiciones observadas en estos sitios de naufragio, lo que sugiere que estamos lidiando con fenómenos que van más allá de nuestro conocimiento científico actual. La investigación continúa, y cada nueva expedición a estos sitios misteriosos revela más preguntas que respuestas. ¿Qué fuerzas naturales podrían estar operando en las profundidades más extremas de nuestros océanos? ¿Existen leyes de la física que aún no hemos descubierto? ¿O acaso estos naufragios anómalos son evidencia de que nuestro entendimiento fundamental del mundo natural está incompleto? Lo que es cierto es que estos casos han humillado a la comunidad científica, recordándonos que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y teóricos, los océanos de nuestro planeta siguen guardando secretos que podrían cambiar fundamentalmente cómo vemos el universo. Cada uno de estos naufragios imposibles es un recordatorio de que la naturaleza aún tiene la capacidad de sorprendernos, desafiarnos y hacernos cuestionar todo lo que creemos saber. Mientras continuamos explorando las profundidades más extremas de nuestros océanos, una cosa está clara: los misterios que yacen en el fondo del mar son mucho más profundos y extraños de lo que jamás imaginamos. Y quizás, en algún lugar en las fosas más profundas de nuestro planeta, hay respuestas esperando que finalmente tengamos la tecnología y la sabiduría para encontrarlas. Si estos relatos sobre los misterios más profundos del océano te han fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien a quien también le gusten los enigmas científicos. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más increíbles y perturbadores de nuestro planeta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Porque créeme, las profundidades de nuestro mundo están llenas de misterios que van a dejarte sin palabras.